extraer recursos de los mismos de siempre. No se amplía la base de contribuyentes, los mismos de siempre son los que siguen pagando y pagan más. Entonces me parece que estos son ocurrencias, realmente no se va al fondo en dar una solución concreta, ¿no? Me parece que en este sentido el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y en concreto el SAT les falta un poco más de imaginación, ¿no? En ese sentido me parece que hay gente preparada, pero se van por otro lado, están distrayendo realmente o se están alejando de los puntos torales que podrían generar mayor inversión, mayor empleo y mayor crecimiento económico. ¿Alguien más? Sí, abundando un poquito en esta parte que comenta el doctor, es bien cierto que esta propuesta de reforma básicamente apunta a una eliminación de diversas deducciones, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que al eliminar diversos gastos que yo pueda restarle a mis ingresos, bueno, que tendré o reflejaré para el fisco mayores ingresos sobre los cuales me va a gravar, ¿no? Entonces, pues resulta claro que no se está yendo de fondo o no se trata de una reforma de fondo, sino que simplemente a los contribuyentes que ya realizan el pago el entero del impuesto correspondiente acorde a las reglas o las normas que se encuentran vigentes, pues es simplemente acotarle esos beneficios, esas deducciones, esos gastos a los cuales tiene derecho ahorita a poderlos deducir de sus ingresos, de tal manera que resulta claro que efectivamente no se está ampliando la base de contribuyentes, sino que es el mismo, somos los mismos contribuyentes, ¿no? Simplemente que se le están restando o eliminando diversos tipos de deducciones a efecto de que se pague más impuesto. Sí, es que, bueno, nada más iba a comentar así algo, digo, si se supone que al eliminar la consolidación fiscal se eliminan ciertos beneficios, bueno, pues también a la clase que realmente media y baja, que realmente paga los impuestos, pues también lo están ahorcando con esta eliminación de deducciones. Entonces, pues realmente vemos que esta reforma pues no es pareja o no es justa. Esa es la pregunta a la que iba, como para ir concluyendo, ir sacando las conclusiones, porque en el tiempo en el que hemos estado platicando no he escuchado que ustedes me digan esta reforma realmente sí va a beneficiar al grueso de la población. Lo único que comentaba el doctor Cuauhtémoc era que el régimen de consolidación fiscal va a permitir más recaudación. El impuesto al refresco, o sea, el aumentar el impuesto al refresco va a permitir más ingresos, pero no sabemos hacia dónde se va a ir, como bien lo comentaba también la doctora Nancy. Bueno, si lo viéramos reflejado en servicios, pues estaría muy bien, porque es algo que se palpa, que se está viendo. Eso en las ciudades, en las urbes, pero habría que trasladarnos ahora a comunidades, a provincia, y ver las situaciones de rezago de las comunidades, donde no veo, acabamos de estar este fin de semana en una comunidad indígena, y ahí no se ve si los impuestos están reflejados en su desarrollo. No tienen calles, no hay drenaje, hace falta el agua potable. Escuela, pues hay una escuela para todos los niños, es una primaria que cuenta con 2 salones de clases, supongo que ahí se dan todos los grados de estudio, una escuela secundaria donde no tiene biblioteca, bueno, por mencionar algunas de las cosas donde yo me pregunto, ¿no? Bueno, toda la recaudación finalmente, ¿dónde va a quedar? O ustedes como expertos, ¿a dónde creen o a qué partidas presupuestales se van a destinar? Porque tenemos en estos últimos tiempos
hemos visto mucha actuación de la parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Con las manifestaciones, conteniendo el descontento social, y creo que mucho de ello va para allá, va más para ese tipo de secretarías, que yo creo que no beneficia más que a una Secretaría de Desarrollo Social. Con la famosa reforma educativa también el Estado se está deslindando de ciertas responsabilidades con las propias escuelas, sobre todo en materia de infraestructura, y tampoco creo que lo recaudado vaya a la mejora de las escuelas. Entonces, desde su óptica, ya para ir aterrizando, y la pregunta, pues, sería la pregunta de los 50,000, realmente a quién va a beneficiar esta reforma y en qué porcentaje se van a beneficiar con esta reforma. Yo te diría que desde luego esta reforma busca una mayor recaudación para posteriormente distribuirla en la población general. Pero yo creo que aquí sí hay que hacer precisiones. Efectivamente, en nuestro país, pues las carencias, las limitaciones, pues son muchísimas. Y si tu idea es que con una propuesta de reforma vamos a acabar con la pobreza, pues lamento decirte que no es así. No podemos pensar que con esta reforma cualquiera podemos acabar o abatir la pobreza. Obviamente esto requiere un trabajo en conjunto, ¿no? De todas las autoridades educativas, en materia social, en fin, deportiva, son muchos aspectos y actualmente principalmente de seguridad, ¿no? Como tú bien decías, la mayoría de los recursos en la ley de ingresos del año anterior y en esta se están destinando a secretarías principalmente de seguridad, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército, en fin. Hasta cierto punto yo lo justificaría, ¿no? Me parece que la situación que atraviesa nuestro país es grave en materia de seguridad. Desde luego se tienen que atender los asuntos más urgentes. No estoy diciendo que la pobreza o que la educación no sean. Sin embargo, bueno, me parece que estos son de extrema urgencia, ¿no? Sí creo que esta reforma lo que va a permitir es, yo te diría, mayor recaudación, pero yo no te podría asegurar que sean mejor empleados esos recursos, ¿no? Ahí es donde entra la parte también del ciudadano, ¿sí? De su corresponsabilidad, de exigir a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, pues que se cumplan en principio las promesas de campaña, ¿no? Y cuando ya sean elegidos, pues que realmente legislen en beneficio de la población, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando andan en campaña prometen muchas cosas y después viene un descontento social, ¿no? con los gobernantes. Me parece que esta parte está un poco olvidada, sí creo que deben de darse el seguimiento, ¿no? de sus gobernantes, pero bueno, en fin, esas son otras cosas que yo lo que te diría es que definitivamente con esta reforma no podríamos pensar que es la panacea, ¿no? o la solución a nuestros problemas. Yo creo que es un trabajo en conjunto de todas las secretarías y que bueno, esto va para largo. La pobreza no se puede eliminar por decreto, desgraciadamente, ¿no? Entonces es un trabajo que corresponde a todos los partidos, a todos los gobernantes, y bueno, pues este es un primer paso. Vamos a esperar qué sucede, qué se aprueba, porque aquí realmente lo que estamos platicando son propuestas, realmente no hay nada definido, pero sí es importante que sean ciudadanos informados, ¿no? Y yo creo que este programa pues abona en ese sentido porque hace conciencia sobre las obligaciones, pero también los derechos que tienen los contribuyentes y los ciudadanos.
Sí, mira, ya obviamente como lo comentaba y tu contestando a tu pregunta de a dónde se van o cómo va a quedar cada partida, bueno, no lo sabemos. Realmente tenemos una ley de ingresos, nos dice a qué se va a destinar, pero bueno, habrá que ver si realmente esos recursos se destinan como debe ser y se aplican a donde debe de llegar, porque esa es la idea al momento de generar y bueno, obtener esa recaudación y distribuir la riqueza. Pero muchas veces, como comenta el maestro, pues no sabemos si realmente con eso se va a acabar la pobreza, si realmente con eso se va a generar más empleos, se va a ganar más seguridad. Bueno, eso ya dependerá de nuestros gobernantes, y también es muy atinado lo que él dice y retomando de que nosotros como ciudadanos también debemos de estar bien informados, estar al pendiente y por qué no exigir a nuestros gobernantes que realmente se dé el debido cumplimiento de las promesas de campaña que se realizan. Entonces eso es muy importante. Y obviamente ya cerrando y como conclusión respecto de la manera global de esta reforma, bueno, yo opino que se contempla con esta reforma gravar más a los contribuyentes ya cautivos, a los que ya están pagando, o sea, darles un poquito más de presión, ¿no? Ellos con esta reforma el Ejecutivo piensa que se va a obtener más contribuyentes cuando es todo lo contrario. Es seguir presionando a los que ya están pagando, ¿no? Y también, bueno, desalienta la inversión en el país, que es muy importante lo que hablábamos. No se generarán más empleos, y con esta propuesta, bueno, lo que se plantea es que un cierto porcentaje de los pagos por conceptos de salarios no sea deducible de impuestos. Entonces, que esto que va a generar, apretar a las empresas que, bueno, más o menos ahí van y que tienen a sus empleados, pero si les van a cobrar más impuestos, pues ya no les va a convenir tener empleados. Entonces, con eso me quedo con esta reforma, que sí hay una cuestión de fondo más grave en cuanto a esta área que las demás. Sí, también concluyendo un poco, digo, hay varios puntos que pues no fue posible tocar, pero vaya, que podríamos hacerlo en un futuro, ¿no? Si ustedes están en plena disposición, también nosotros. Sí, es en ese sentido que quisiera concluir que efectivamente el Estado, a través del Ejecutivo Federal, pretende realizar o propone una reforma netamente recaudatoria sin importarle estratos sociales, ¿no? Porque si bien es cierto, con bombo y platillo ha anunciado la eliminación de regímenes preferenciales, como es la consolidación, que va enfocada netamente a los grandes consorcios, pues bueno, también no ha mencionado la parte esta que comentábamos de los trabajadores, ¿no? De las remuneraciones a los trabajadores, de ese gravamen que se pretende realizar a los trabajadores, ¿no? Eso sí no se ha platicado nada. Entonces, bueno, pues es grave, ¿no? Pero es grave, y qué bueno que también lo podamos aquí abordar y tratar de informar un poco aquí a través de su programa. Y pues desde luego que estamos a su disposición si quisieran abundar en otros temas, desde luego que lo podemos hacer, a lo mejor con un poquito más de tiempo, pero vaya, es importante abordar estos puntos y tener bien informada a la sociedad en general. Pues les agradecemos muchísimo esta orientación que nos han dado, y efectivamente creo que hay todavía tema de debate, ¿no? Como hacia dónde se van todo lo recaudado, porque a mí me llama mucho la atención que se destine más a seguridad pública. Efectivamente el país atraviesa por todo un problema de inseguridad, pero bueno, que ese es otro tema que habría que desmenuzar incluso con expertos en materia de seguridad nacional, porque pues todo trae un porqué, ¿no?, de la situación. Lamentablemente en estas últimas semanas lo que vemos es que vemos al Ejército y vemos a la Policía Federal más bien enfrentando el descontento social que es producto de todas estas reformas que hay, y efectivamente ustedes acaban de decir algo fundamental, que la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigirles a sus legisladores que cumplan, y además exigirles incluso o hacerles saber cuál es el sentido, cuál es su sentir de la ciudadanía con respecto a tal o cual reforma,
para que entonces los legisladores no obedezcan solamente a su líder del grupo parlamentario sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos que finalmente emitimos un voto por cada uno de ellos. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Y agradecemos también